Quiero que me avisen si es que no se escucha bien o Carlita, vos principalmente, si no se escucha bien o no pasa bien, cualquier cosa, me avisas. ¿Dale? Y yo no les escucho. A ver, ¿por qué no les escucho? Ahora vamos a ver. ¿Podés decirme hola, hola, Carla? Porfis. Ahora sí. Tenía mi volumen. Buenísimo, buenísimo. Entonces vamos a empezar. Vamos a hablar de grupos sanguíneos. Este tema es importantísimo desde varios aspectos. Ustedes nos van a hacer, a pesar de que vamos a entender en el laboratorio, ¿ya tuvieron laboratorio de grupos sanguíneos? La práctica todavía no, ¿verdad? Sí, profe, ya tuvimos. Ya tuvieron. Espectacular. Entonces vamos a entender un poco mejor cómo fue esa práctica. Y a pesar de que ustedes en el día a día no van a realizar este procedimiento de tipificación, pero tenemos que entender la importancia clínica que tiene y para qué lo vamos a usar en el día a día como médicos. Los grupos sanguíneos en general eh, fueron descubiertos hace bastante tiempo. Recordemos que nosotros sabemos de la capacidad antigénica del eritrocito a partir de las transfusiones sanguíneas. O sea, fuimos a investigar qué es lo que tenía el eritrocito a partir de las prácticas transfusionales. Ustedes saben que las transfusiones se realizan hace muchísimos siglos. Ya en 1500, inclusive hay relatos de transfusiones antes de Cristo. Los egipcios realizaban muchas transfusiones, ¿sí? Solo que no eran, no eran transfusiones como lo vemos hoy en día. A partir de 1600 ya se empezaron a hacer transfusiones. En 1700 más o menos está la primera transfusión sanguínea registrada que se realizó entre animales. Ahora, solo en 1800 más o menos, yo creo que 1810 por ahí, se empezaron a hacer ya transfusiones sanguíneas, ¿tá? Quien empezó a hacer las transfusiones sanguíneas fue en Europa, fue un médico obstetra que comenzó a hacer estas transfusiones en mujeres que tenían intensas hemorragias postparto. Entonces, él en el posparto, por la intensidad de las hemorragias, comenzó a practicar las transfusiones. Y ahí, cuando comenzaron a hacerse transfusiones entre seres humanos, ahí comenzó a verse que unos reaccionaban bien y otros no. Inclusive comenzaron a observar que algunas de las transfusiones eran tan reactivas, producía manifestaciones tan severas que llevaban al óbito, algunas veces inmediatamente, otras veces 3 semanas, hasta un mes después. Ahí, ¿cierto? Ahí comenzó eh, la pregunta, ¿por qué unas transfusiones funcionan y otras transfusiones no? Casi 100 años después, Lambert, creo que era el nombre del fisiólogo, en 1908, o sea, ya prácticamente 100 años después, él comenzó a distinguir que en la superficie de los eritrocitos existían marcadores que nosotros sabemos hoy que son antígenos y anticuerpos. Y él comenzó a establecer que existirían diferencias en esos marcadores y fue allí en 1910, 1920, que ya se identificaron los diferentes antígenos y anticuerpos eritrocitarios. Estamos hablando de 1920.
1920, hace mucho tiempo. Tanto que esto fue tan innovador, tan importante, un fisiólogo descubrió en una célula, imagínense, en aquella época, en el eritrocito, que existían antígenos, que se le dio el nombre de antígenos y anticuerpos. Fue una cosa así totalmente eh, perdón, en la superficie del eritrocito existían antígenos y que existían anticuerpos circulantes que se unían a esos eritrocitos. En esa época fue eh, muy avanzado, fue una descubierta así súper innovadora, tanto que le rindió a este fisiólogo el Premio Nobel de la Medicina en 1930. O sea que en 1930 el Premio Nobel de la Medicina fue dado a el fisiólogo, el médico que identificó todos los antígenos eritrocitarios. Entonces, a partir de esto, fuimos a ver que realmente existen los antígenos en el eritrocito y que circulante teníamos anticuerpos. Esta es una imagen y como estas hay muchas imágenes en donde se ven prácticas transfusionales. Si ustedes ven acá, les traje porque me pareció muy interesante, porque acá vemos que hasta entenderse después de 1900, pues esto fue mucho después de 1900, hasta entenderse que existen antígenos, tener las nociones de bioseguridad, ¿sí? Las transfusiones se hacían en forma directa. Se usaba estos dispositivos, como ustedes ven acá, de diferentes calibres, ¿sí? Y la transfusión se hacía de un individuo al otro. Había transfusiones que se hacían a partir de eh, animales para animales, de humanos para humanos, inclusive en algunas costumbres se hacían de animal para humano. ¿Para qué eso, profe? Ya era con un intuito más espiritual, de personalidad. Se creía que al transfundir la sangre se le pasaba también un poco de la persona, de la personalidad, ¿tá? Entonces a veces la persona era medio quieta, así, tímida, un poco corajosa. No, este no es muy valiente, no. Ahí agarraban, qué sé yo, la sangre de un animal más fuerte, intenso, y le transfundían para ver si se le mejoraba esas características de la personalidad. Obviamente que se morían todos porque eran incompatibles. Ahí seguramente decían, no, no, no aguantó la personalidad del león, entonces se murió. Pero bueno, vemos que las transfusiones eran siempre así, en forma directa. Ustedes ven ahí cómo está del animal y el hombre le está pasando la sangre. Ya después comenzaron las transfusiones con reservorios. Es muy curioso que la primera transfusión, a partir de un reservorio, o sea, Lambert, cuando vio los antígenos, aún se hacían transfusiones directas. Unos años después, comenzó para mejorar los efectos transfusionales, ahí ya tenía una cuestión de bioseguridad, etcétera, a utilizar anticoagulantes. Ahí vieron que al colocar anticoagulante en la sangre y después transfundirla reducía mucho de los efectos y de las complicaciones. Entonces comenzaron a colocar la sangre en un recipiente de vidrio, era un frasco, ¿sí? Con el anticoagulante y esta sangre a través de un cañito, o sea, a través de un catéter, se le introducía al paciente. Acá está el médico, esta fue la primera transfusión, los registros en el mundo de una transfusión a partir de un reservorio de sangre con anticoagulantes. Esta primera transfusión, ¿dónde fue? En Buenos Aires, ¿sí? En Argentina. Ahí se realizó la primera transfusión en el mundo a partir de un reservorio. Y bueno, y de ahí en adelante ya avanzamos muchísimo. Hoy en día y en esta clase hoy vamos a hablar sobre
los dos principales sistemas antigénicos, que es el ABO y el RH, pero existen muchísimos otros sistemas antigénicos eritrocitarios y se llevan en cuenta, profe, sí, se llevan en cuenta dependiendo del tipo de pacientes, ¿está? Cuando son pacientes muy inmunodeprimidos, cuando son pacientes oncológicos, ¿está? Politransfundidos, en estos pacientes sí llevamos en cuenta los otros sistemas antigénicos para reducir al máximo cualquier posibilidad de reacción transfusional, ¿está? Entonces vamos a hablar de estos dos sistemas, el sistema ABO y el sistema RH. Vamos a iniciar con el sistema ABO o AB0, ¿tá? Este sistema ABO o AB0 entonces va a tener todo un sistema de antígenos, ¿sí? Que van a estar siendo expresados en la membrana del eritrocito, ¿tá? Este sistema va a tener principalmente dos tipos de antígenos. ¿Cómo así, profe? Sí, nosotros vamos a tener aglutinógenos, o sea, que tienen la capacidad de aglutinar los aglutinógenos o antígenos, es lo mismo, que van a ser del tipo A y el tipo B. O sea, nosotros vamos a tener genes que son alelomórficos, ¿tá? O sea, son dos genes, uno de los pares, ¿no es cierto? Uno que voy a recibir de origen materno, otro que voy a recibir de origen paterno, ¿sí? Y estos genes van a codificar la expresión de antígenos, que van a ser antígenos que le vamos a llamar tipo A o antígenos que le vamos a llamar tipo B. ¿Y qué pasa con el cero, profe? Ah, el cero, que no, en realidad no es O, es un cero. O sea, no tiene antígenos en la membrana. Las personas que presentan grupo sanguíneo tipo cero, ¿tá? Son personas que recibieron la herencia genética de un gen que no es funcional. O sea, las personas que son grupos sanguíneos cero tienen un gen que no expresa antígenos, ¿está? Es un gen no funcional, no produce aglutinógenos. Entonces, dependiendo el gen que recibo, ¿sí? De origen materno y paterno, esto va formando diferentes combinaciones que nosotros le vamos a llamar genotipos. Opa, me fui para atrás. Bueno, calma ahí. Entonces sabemos que por un lado yo tengo genes que van a codificar, ¿sí? Que van a codificar la expresión de antígenos. Estos genes son alelomórficos, o sea, yo voy a tener un de mi mamá, un de mi papá, y esto va a crear diferentes combinaciones que van a ser los diferentes genotipos, tanto A, B o cero. Por otro lado, sabemos que existen anticuerpos. Y estos anticuerpos eh, van a estar circulando normalmente. Estos anticuerpos son anticuerpos tipo IgM y IgG, ¿sí? Recordando que los de tipo IgG son los anticuerpos que van a persistir a lo largo de toda la vida, ¿tá? Y estos anticuerpos, nosotros vamos a ver enseguida la diferencia que existe con los anticuerpos tipo RH. Estos anticuerpos comienzan a ser producidos ya en etapas muy tempranas de la vida. ¿Cómo así, profe? Sí, ustedes saben que para yo producir anticuerpos necesito exponerme, necesito tener presencia del antígeno. Van a ver eso en la clase de linfocitos, de que cuando la célula plasmática produce anticuerpos, porque ella ya tuvo eh, anteperante o en la presencia de un antígeno. Reconoció ese antígeno como extraño y comenzó a modificarse para producir los anticuerpos contra ese antígeno específicamente. Profe, pero entonces, ¿cómo es que comienza a producir anticuerpos si el antígeno es del grupo sanguíneo?
y yo para producir anticuerpos contra antígenos de otros grupos sanguíneos tengo que estar expuesto a una sangre diferente. Bueno, en el caso de el sistema ABO ocurre que este tipo de antígenos, estas aglutininas, estos aglutinógenos tipo A y tipo B, se encuentran presentes en otras superficies, o sea, no solamente están presentes en los eritrocitos, también están presentes en, por ejemplo, algunos alimentos, están presentes, por ejemplo, en algunos virus y bacterias, superficies de virus y bacterias, entonces, en la naturaleza. Entonces, cuando el niño nace y comienza a tener exposición a diferentes enfermedades, cuando comienza a gatear y llevarse cosas a la boca, cuando comienza a introducir alimentos, ustedes ven ahí que a partir de los 2 a 8 meses, o sea, coincide en el momento que él comienza a llevarse cosas a la boca, comienza a enfermarse, ¿tá? Comienza a alimentarse. En ese proceso ya comienza a exponerse a otros tipos de antígenos, ¿sí? Diferentes de los que él ya tiene, y esa presencia de antígenos diferentes, esa exposición a antígenos diferentes va a hacer con que este individuo comience a producir anticuerpos, ¿está? Entonces, estos anticuerpos comienzan a aumentar, estos títulos comienzan a elevarse y aproximadamente cuando el niño llega a los 8 o 10 años de edad, nosotros sabemos que ya están con títulos máximos y esta cantidad de anticuerpos se va a mantener durante toda la vida, ¿está? Solo un poquito que mi perro está comiendo otra vez. Mi perrito se llama Guadalupe. A Lupe, una chihuahua. Estaba comiendo lo que no debe, ¿no es cierto? Y de acá le estaba viendo. Bueno, vamos a seguir. Tan chiquitita. Anda ya, Guadalupe. Bueno, es que yo tengo dos. Tengo un pincher que también, pero el pincher es adulto. Y está la comidita ahí del pincher y de la bebé. La chihuahua tiene 3 meses, creo que 3 meses. Y de acá le estaba viendo que ella no se come su comida, va y le quiere comer la comida al otro, pero después le hace mal, que es una comida que no le corresponde. Bueno, entonces siguiendo. Pronto, profe. Entonces entendimos que el eritrocito va a tener, por codificación genética, expresión de antígenos, ¿sí? Estos antígenos pueden ser tipo A y B, ¿está? Porque no cero, porque el tipo sanguíneo cero es cuando justamente no presenta ningún tipo de antígenos. Y esta misma persona que va a tener diferentes antígenos en la superficie eritrocitaria, a su vez va a desarrollar anticuerpos. Y estos anticuerpos, ¿sí? Van a comenzar a ser producidos ya en etapas muy tempranas, alrededor de los 2 a 8 meses de edad, que va a ir aumentando esta producción de anticuerpos hasta los 8 años aproximadamente, a veces un poco menos, que llega al máximo y ahí se va a mantener para toda la vida. Bueno, entonces en base a esto vamos a entender, ¿sí? Cuando uno ve genética, ustedes ya han tenido genética, inclusive en el colegio han tenido genética, ahí vamos a ver que los genes alelomórficos, o sea, uno paterno y uno materno, se van a ir combinando y con base a esto yo voy a tener diferentes genotipos. ¿Qué es lo que tengo que entender? Que yo para tener genotipo cero, o sea, es un gen no funcionante, y yo para tener el genotipo cero, yo tengo que tener los dos genes no funcionantes. ¿Por qué? ¿Cómo así, profe? ¿Y si yo recibo el gen cero de mi mamá?
y de mi papá recibo el A. Ah, ahí si vos recibís el cero de tu mamá y de tu papá el A, no vas a hacer cero. ¿Por qué? Porque vos vas a tener un gen funcionante que es el que codifica el antígeno. Entonces, en ese caso, tu genotipo no va a ser cero, va a ser A. Pero vamos a hacer de cuenta que esta persona va a tener hijos con esta persona, ¿está? Una persona que tiene genotipo B. O sea, acá en este tipo de individuo, él recibió un gen no funcionante y recibió un gen que codifica el antígeno tipo B. Estas dos personas, por ejemplo, si se juntan y tienen hijos, pueden tener hijos, por ejemplo, tipo cero. ¿Ustedes consiguen decirme cuál es la probabilidad de tener tipo A, B y cero en este caso? Ustedes ya vieron probabilidades, ¿no es cierto? En genética. No, profe, que yo sepa. No. Vamos a ver acá. Si yo junto cero con cero, da cero. Vamos a agarrar un papelito y les voy a hacer para que entiendan. Si yo junto cero con cero, ¿qué va a dar? Cero. Cero. Muy bien. Pues si yo tengo la mamá es A. Vamos a hacer de cuenta y el papá es B. Y la mamá sabe que es tipo grupo A y el papá que es tipo B. Ahí vienen con el hijo tipo cero. Y ahí se armó un lío, porque ahí el papá va a decir, ¿cómo así mi hijo es cero si yo soy B y ella es A? Ese bebé no es nuestro, nos cambiaron el bebé en la maternidad. Ahí ya va a ser un lío. Ustedes le van a explicar que no, que existe la probabilidad de que los dos sean heterocigotas y que los dos tengan, ¿verdad? Uno sea cero a y el otro sea cero b. Entonces, ella es A, él es B, pero existe una posibilidad de tener un hijo cero. Entonces, si yo junto el cero con el cero, voy a tener cero. Si junto el cero con el B, voy a tener B. Si junto el A con el cero, voy a tener A. Y si junto el A con el B, voy a tener AB. O sea, esta pareja, estas son las probabilidades genéticas. Esta pareja, por ejemplo, ese es mi pinche. La mamá A, solo que es heterocigota, y el papá B, heterocigota, tienen 25% de chance de tener un hijo cero, tienen 25% de chance de tener un hijo B, porque se junta el B del papá con el cero de la mamá, tienen 25% de probabilidades de ser A su hijo. ¿Por qué? Porque se junta el cero del papá con el A de la mamá. Y existe también un 25% de chance de tener grupo AB, ¿sí? ¿Por qué? Pues se puede juntar el A con el B y dar grupo genotipo AB. Esas son las probabilidades, ¿sí? Y para eso yo necesito entender esto. Eh, si una pareja A y B tiene un hijo cero, yo ya doy por hecho que los dos son heterocigotas y puedo hacer ese cruzamiento ahí de probabilidades. Y en ese caso les voy a responder a los padres, no, mira, había 25% de chance que sea cero tu bebé. Lo mismo que sea A, 25, lo mismo que sea B, y también 25% de probabilidades de que sea AB. ¿Entendieron? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, miren que es simple entender entonces de esta forma de que yo tengo diferentes tipos de genes. Ahí ustedes tienen que ir y preguntarle, la mayoría de ustedes ya debe saber cuál es su grupo sanguíneo. Y algo interesante es ir y preguntarle
a su mamá, a su papá, ¿cuál es el grupo sanguíneo de ellos? ¿Todos ustedes ya saben, conocen sus grupos sanguíneos? Yo Sí, sí, ¿Sí? ¿Su mamá, su papá tienen su mismo grupo? mi mamá. ¿Tu mamá? Rosa, bueno, Rosa, ¿qué grupo sanguíneo tiene tu mamá? ¿Cuál es tu grupo sanguíneo, Rosa? A negativo. Ah, muy bien. ¿Y tu Solo mamá? que mi mamá, no, el de ella cree, no, ella supone que es A negativo, pero puede ser también A positivo, dice. Tipo, ese lo confunde todavía. Pero creo que el mío marca como A negativo, pero mi papá es O negativo. Ah, mira qué interesante. Entonces, vos sos A, tu mamá es A y tu papá es cero. O, entonces, vos sos Rosa, ¿homocigota o heterocigota? ¿Vos sos así, homocigota, A, o sos heterocigota, tu genética? No sé, por qué. Es, el mío, solo cuando me fui a donar, me mostraron nomás que era, me dijeron que era A negativo, no me dijeron si era. No, no, pero eso, si tu papá es cero, Ah, ya, eso tu sí, papá es cero y tu heterocigota. mamá, ¿cómo? Podría ser heterocigota. Podrías no, con seguridad. No tenés como ser homocigota porque tu papá, si tu papá es cero, tu papá tiene los dos genes ceros. ¿Me entendés? Si una persona es grupo sanguíneo cero O, es porque sí o sí es homocigota. Sí o sí. Entonces, tu papá solamente tiene genes tipo O, solo. Y tu mamá es A. Tu mamá ahora no sabemos si es así o así, pero tu mamá te pasó un A. Y vos recibiste un cero de tu papá y recibiste la A de tu mamá. Vos sos así, ¿me entendés? Y por eso que sos grupo A. Cuando vos tengas hijos, Rosa, ahí, cuando conozcas a alguien y vos sepas el grupo sanguíneo de esa persona, ahí vas a poder hacer las probabilidades de los grupos sanguíneos y saber, ¿no es cierto?, más o menos cuál es la probabilidad de tener tal grupo o el otro, ¿sí? Si tu mamá es positivo y tu papá es negativo, vos tenías chance de ser tanto positivo cuanto negativo, ¿está? Ahí tenemos que ver, en el caso, vos recibiste la genética de tu papá en cuanto al RH. Vos recibiste, mira qué loco, vos recibiste el grupo ABO de tu mamá y el RH de tu papá en el mismo eritrocito. Bueno, realmente una ensalada y genética. Entonces vemos acá cómo los genotipos pueden ser O, A, B y AB, ¿está? Ahora, genéticamente los genes pueden ser homocigotas, ¿está? En el caso del cero, o homocigotas y heterocigotas en el caso del A y el B. En el caso del AB, no hay como ser homocigota, sí o sí tiene que ser heterocigota, porque para ser AB tengo que recibir un A de mi mamá y un B, por ejemplo, de mi papá, sí o sí. ¿Y qué sucede con los anticuerpos? Ahora es que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Qué sucede con los anticuerpos? Yo nunca voy a producir, por lo menos a no ser que sea una enfermedad autoinmune, que ahí sí produzco anticuerpos contra mis propias células, pero en condiciones fisiológicas normales, yo solamente produzco anticuerpos contra antígenos diferentes de los míos, ¿está? Contra antígenos que son externos. Entonces, en el caso de Rosa, Rosa tiene grupo A. ¿Ella va a producir qué anticuerpos? ¿Va a producir anticuerpos anti-A? No, ella va a producir anticuerpos anti-B, ¿está? Ella va a tener anticuerpos contra antígenos que no son iguales a los de ella, ¿está? En el caso de una persona que sea tipo B, ¿hay algún alumno que sea B? ¿Tenga grupo sanguíneo B? Es muy raro. no, Igor tipo B. Y más raro aún es AB. AB es rarísimo. Rarísimo, rarísimo. ¿Hay alguna B? Ah, bien, es raro. Es muy raro. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso de Igor, Igor tiene grupo sanguíneo.
B, ¿está? Porque tiene antígenos B en su superficie. Él va a desarrollar, él tiene en su sangre circulando anticuerpos anti-A, lo contrario. ¿Y qué sucede en el caso del AB? El AB es muy raro, pero en el caso del AB, él tiene en su membrana eritrocitaria los dos antígenos. Tiene el A y tiene el B. Entonces, él no va a producir anticuerpos. ¿Está? ¿Por qué? Porque él ya tiene, ya se reconoce como propio los dos antígenos. Ya, en sentido contrario, el cero, el grupo sanguíneo O, y a mí me gusta más llamarle cero porque esto es muy personal, porque el cero remite a que no tiene antígeno, cero antígeno, ¿está? Este grupo cero eh, no tiene ningún antígeno en superficie, entonces, al no tener antígeno, su cuerpo va a producir anticuerpos tanto contra el A como cuanto contra el B. Entonces va a tener tanto anti-A como anti-B. Bueno. Entonces acá vemos, me gusta este esquemita porque la persona que tiene antígenos A no va a tener antígenos anticuerpos A, va a tener anticuerpos contra B. La persona que es B es porque tiene antígenos B y va a producir anticuerpos contra lo contrario, contra el A. El AB, pobre, tiene los dos antígenos, entonces él no va a producir anticuerpos. Y el cero no tiene antígenos, nada. Y él sí va a tener anticuerpos tanto contra el A como cuanto contra el B. ¿Está? Anti-A y anti-B. Bueno, entonces, ¿qué es importante entender? Que este sistema ABO, ¿tá? Este sistema ABO, tanto formado por IgM y IgG, principalmente IgG, a pesar de que todo el tiempo estoy formando IgM, pero es principalmente IgG, este inmunoglobulina G, van a ver un poco mejor en la clase de linfocitos, va a tener siempre el inmunoglobulina G solamente dos sitios de acción contra antígenos. O sea, una misma inmunoglobulina se une a dos antígenos. Ya la IgM, por eso que las reacciones con IgM son más intensas. ¿Por qué? Porque un solo anticuerpo consigue unirse, neutralizar 10 antígenos. ¿Está? ¿Cuál es el problema de la aglutinación? Que esta aglutinación, o sea, si yo eh, uno, enfrento el antígeno con los anticuerpos. Lupe, si yo enfrento el antígeno con los anticuerpos, se van a precipitar, se van a unir, y esta precipitación, esta aglutinación eritrocitaria en el cuerpo puede obstruir pequeños vasos. A su vez, recuerden que cada vez que tenemos antígenos y anticuerpos, vamos a activar el sistema de complemento, ¿sí? Vamos a activar la fagocitosis, entonces esto va a producir hemólisis. O sea, estas son las situaciones que se crean en el caso, por ejemplo, de incompatibilidades o de eh, complicaciones post-transfusionales, ¿está? Cuando se transfunde una sangre que no es compatible, que no es del mismo grupo sanguíneo y lleva a la unión de antígenos con anticuerpos. Esto es inmediato, ¿sí? Porque los anticuerpos están circulando y esta unión antígeno-anticuerpos va a causar obstrucción de pequeños capilares, donde principalmente riñón, ¿está? A nivel renal, es donde más vamos a ver obstrucción vascular. Imagínense los glomérulos todos tapados por estos complejos inmunes, ¿sí? Por esta aglutinación, por esta precipitación de anticuerpos con los eritrocitos, y la anemia está por la fuerte hemólisis, por la ruptura de los eritrocitos. ¿Tá? Entonces, la incompatibilidad, nosotros sabemos que si le ponemos, colocamos un grupo sanguíneo diferente a una persona, va a ser o va a causar hemólisis inmediata, ¿tá? Esta hemólisis es intravascular, o sea, es en el propio, dentro mismo del vaso sanguíneo.
los anticuerpos se van uniendo a los antígenos y se va a ir produciendo la ruptura de los glóbulos rojos. ¿Está? Bueno, entonces ahora que entendimos cómo funciona el antígeno y el anticuerpo, va a ser más fácil entender lo que ustedes hicieron en laboratorio. Ustedes hicieron esto, ¿verdad? Hicieron la tipificación, agarraron una gotita de sangre, pusieron una gotita, otra gotita y le colocaron un reactivo que se llamaba anti-A y anti-B. ¿Qué es lo que yo tengo acá en el frasquito anti-A? ¿Qué hay acá? Yo tengo un frasquito que dice anti-A. ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que Eritrocito tiene? tipo B. ¿Cómo? Eritrocito tipo B. No. Si dice anti-A, ¿qué es lo que va a tener ahí? ¿Es un concentrado de qué? Pensá. Anticuerpos. Anticuerpos. Anticuerpos anti-A, ¿sí? O sea, ese frasquito, ¿saben cómo se hace el reactivo? A partir de plasma. Ellos juntan varios plasmas de personas de grupo sanguíneo B, ¿sí? Grupo sanguíneo B, extraen los anticuerpos anti-A del plasma y los concentran en un reactivo que se va a llamar anti-A. O sea, el anti-A es un concentrado de anticuerpos específicos contra antígeno A. Entonces, sabiendo esto, si yo tengo una gota de sangre, tiki, y le pongo el anticuerpo se va a unir con el antígeno. Sí. Exacto. ¿Y qué es lo que va a suceder, Alejandro? Si se Y une el anticuerpo, se va a aglutinar. se va a aglutinar. Entonces, por eso que si yo pongo un anti-A, por ejemplo acá, ¿cuál aglutinó acá? Aglutinó este, ¿verdad? Este aglutinó. ¿Por qué? Porque yo le puse el anticuerpo a una gota de sangre de eritrocitos con antígeno A. Entonces el antígeno A vino el anticuerpo, se le unió al antígeno y aglutinó. ¿Dónde más aglutinó? Acá aglutinó, ¿sí? ¿Y qué tiene el anti-B? El anti-B es un concentrado de anticuerpos anti-B. Entonces, si yo voy a echarle esta gotita de anticuerpos a una gota de sangre, yo tengo que tener en cuenta de que esos anticuerpos se van a unir a antígenos tipo B. Entonces, si hay aglutinación, es porque mi paciente es grupo sanguíneo B, es porque tiene el antígeno B. En el caso se unió acá y acá también. En este caso, que es muy raro, opa, se me aglutinaron las dos gotitas, la anti-A y la anti-B, porque el paciente es AB. Ahora, un error que puede aparecer en el laboratorio es, ustedes prestaron, todo el mundo hizo la práctica. ¿Sí? Sí, sí. Espectacular. Ustedes prestaron atención que el tamaño de la gota de sangre, ¿una gota grande o una gota chiquitita? Otra pregunta. Es chica. Chica, o sea, ustedes prestaron atención que el tamaño de la gota de sangre tenía que ser más o menos igual al mismo tamaño de la gota del gotero. ¿Prestaron atención a eso? Sí, profe. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que tiene que ser el mismo tamaño la gota? Para que no se diluya demasiado. Para que no se diluya demasiado. O sea, si yo pongo una gotona gigante de sangre, una gota así enorme de sangre, y después voy con el gotero del anti-A, por ejemplo, y poner una gota chiquitita, ¿qué es lo que va a pasar? ¿El anticuerpo se va a unir al antígeno? Sí.
Solo que voy a tener tantos antígenos, porque mi gota era gigante, que macroscópicamente al ver, no voy a ver aglutinación. Y eso es un error de laboratorio de técnicos, por ejemplo, que no tienen a veces mucha experiencia. Entonces vamos a hacer de cuenta que puso una gota así gigante y la gota del gotero es chiquitica, ¿está? ¿Aglutina? Sí, aglutina, claro que sí. El anticuerpo cumple su función y él se va a unir a los antígenos, solo que va a estar muy diluido y al visualizar macroscópicamente, yo voy a ver así y decir, ah, no aglutinó, es negativo. Entonces, siempre tener en cuenta que la gota de sangre tiene que ser igual que la gota del reactivo. Y una cuestión importante también es, ustedes están viendo acá, en esta muestra acá, que parece que hubiera aglutinación. ¿Están viendo? ¿Consiguen ver? Sí, Suele suceder que ustedes miran y dicen, "Hmm, ¿está aglutinado o no está aglutinado? No sé, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para sacarme la duda? No, no lo voy a informar como positivo, pero tampoco está negativo, no me convence. Este está más lisito, este no está muy lisito. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que ustedes harían para confirmar? Estamos hablando de macroscopía, ¿no es cierto? Si en la macroscopía no me convence, ¿qué es lo que hago para ver más de cerca? ¿Hay microscopio en el laboratorio? sí. Sí. ¿Y ustedes creen que en el microscopio ustedes van a ver si hay aglutinación realmente o no? Ahí van a ver, ¿sí? Ahí van a ver. Entonces, siempre que quede la duda, y esto como médico ustedes tienen que hacer, ustedes van a siempre llevar al microscopio. En el microscopio ustedes van a ver los eritrocitos, a veces están pegaditos, juntitos, pero no están aglutinados, ¿está? ¿Cómo se ve la aglutinación? Se ve como cuentas de moneda, ¿está? Se ve como pilas de moneda, se ve bien pegaditos, ¿está? Cuando no es aglutinación verdadera, ustedes van a ver que están juntitos, pero se mueven, ¿está? No están unidos, no hay unión antígeno-anticuerpo. Y se ve perfectamente en el laboratorio. Le voy a pedir a la profe que de última, en una de las prácticas, ustedes no terminaron las prácticas de laboratorio aún, ¿verdad? Están haciendo. Aún no terminamos. Por eso, le voy a pedir que en una de las prácticas que tenga tiempo, repitan, repitan, no en todo el mundo, hagan algunos de tipificación y que vayan al microscopio para que ustedes puedan ver cómo se ve microscópicamente un complejo inmune, antígeno-anticuerpo, y van a ver la diferencia, ¿está? Entonces recuerden eso, siempre que les quede la duda, ustedes van al microscopio, porque esto realmente mm, yo me quedaría en la duda si es positivo o negativo. Y es un informe. Imagínense un informe de un paciente que lo tengo que transfundir. ¿Está? Entonces, dependiendo del hospital donde ustedes trabajen, en la unidad de salud, ustedes van a tener que a veces mirar el microscopio, estar ahí en el laboratorio para resolver, para pedir sangre. Entonces, recuerden que lo que me quita la duda es siempre el microscopio. Ahí yo voy a ver los eritrocitos que están como juntitos, pero no están pegados, ¿está? Ahora, la unión antígeno-anticuerpo están precipitado. Ustedes ven realmente esa aglomeración eritrocitaria que es bien característica. Bueno, acá otra. Está varios tipos diferentes de precipitación. Importante que todos Ok. estos son negativos, ¿está? Y estos son todos positivos. Bueno, y el sistema RH, ¿qué es lo que Ok. pasa con el RH? El RH es uno de los sistemas más importantes, ¿está? ¿Por qué? Porque a pesar de que yo necesite más de una transfusión mal hecha para tener reacción transfusional, la reacción del sistema RH es mortal, ¿tá? Mata, mata.
¿Qué es lo que tengo que entender de este sistema? Este sistema Rhesus tiene 6 anticuerpos diferentes. ¿Cómo así, profe? Sí, son 6 anticuerpos diferentes que forman un sistema Rhesus, que es el nombre de la persona que lo identificó. Y este sistema de antígenos, son 6 antígenos diferentes, van a ser transmitidos, como en el caso de Rosa, por ejemplo, ella recibió el antígeno del avo de la mamá y el antígeno del sistema Rhesus de su papá. Nosotros recibimos la genética para producir diferentes tipos de antígenos en el eritrocito. Una característica es que este sistema, estos antígenos, están solamente en el eritrocito. O sea, yo, por ejemplo, yo nunca tuve exposición a eh, sangre, una transfusión, o en el caso, yo soy positivo, mamá es positiva, entonces yo nunca tuve exposición, pero en el caso yo soy positiva, pero vamos a hacer cuenta que sea negativa, como en el caso de Rosa, ¿no? Que es A negativo. Si ella nunca tuvo exposición, ella no debería tener anticuerpos, ¿está? Solamente vamos a producir anticuerpos. Vamos a producir anticuerpos si tenemos exposición a sangre, ¿está? ¿Cuándo es que tenemos exposición a sangre? Obviamente en la transfusión de sangre, pero también en el embarazo. Las mujeres, cuando se embarazan, nosotros vamos a hablar un poquito en endocrino, cuando se embarazan, va a estar enviando sangre materna todo el tiempo hacia el bebé por el cordón umbilical. Pero en un determinado momento, en el parto o en la cesárea, o sea, en aquel momento donde se produce el desprendimiento placentario, existe un reflujo importante de sangre, ¿sí? Ese reflujo de sangre va a exponer la mamá a sangre diferente del de ella. ¿Por qué diferente, profe? Si es su bebé, sí, pero ese bebé tiene genética paterna también. Entonces, vamos a hacer de cuenta que Rosa es negativo y ella se casa, tiene un bebé con un padre positivo. Y vamos a hacer de cuenta que el bebé de Rosa hereda la genética de su papá y es RH positivo. Rosa es negativo y su bebé es RH positivo. En el momento del parto y también en el aborto, o sea, en cualquier momento que exista desprendimiento placentario, sangre del bebé positivo va a entrar en el torrente circulatorio de Rosa. Y ahí Rosa se va a exponer a un sangre positivo. Eso es exposición materna, ¿está? Entonces, en ese momento, Rosa, por la primera vez en su vida, va a estar expuesta a un sangre que no es el de ella, y ahí, solamente ahí va a producir anticuerpos, ¿está? Cuando una persona se expone por la primera vez en su vida, sea por una transfusión o sea, en el caso ahí, por exposición materna en el momento del desprendimiento placentario, nosotros decimos que esa persona ahora ya está sensibilizada. O sea, probablemente ya no va a ser una reacción importante en esa primera vez. ¿Por qué no, profe? Porque nosotros sabemos, y ustedes van a ver en la clase de linfocitos, que ah, entra entra el antígeno en nuestro organismo y nosotros demoramos unas 3 semanas en producir eh, más o menos IgM, después demoramos más unos meses en producir IgG. Entonces la reacción que yo voy a tener es muy tardía porque ese glóbulo rojo que me pusieron generalmente después de 4 semanas, 6 semanas se va a destruir. Entonces, los anticuerpos que voy a producir al inicio, sí, puede producir una hemólisis, pero va a ser muy retardado. O sea, puedo llegar a tener algunos tipos de reacción transfusional un mes después, de moderada intensidad, pero esa persona ya va a estar sensibilizada. O sea, si yo de nuevo me expongo, o si yo de nuevo
me transfunden con sangre positiva y yo soy negativa, ahí la segunda exposición va a ser fatal, ¿tá? Porque ahí mi cuerpo todo va a estar lleno de anticuerpos, ¿sí? Voy a estar súper sensibilizada y esa reacción en una segunda exposición ya va a ser inmediata. ¿Y cuáles son los antígenos? Bueno, los antígenos son estos, ¿está? Son estos. Siempre me río porque son las iniciales de nuestra ciudad, CDE, Ciudad del Este, ¿está? Estos antígenos, esta nomenclatura es internacional. Ustedes se van a Alemania, a Italia, a Estados Unidos, a Colombia, donde vayan, los antígenos van a ser CDE. Pero, profe, vos dijiste que eran seis. Sí, porque tenemos el C grande, el C chico, el D grande, el D chiquito, y el E grande y el E chico, ¿tá? Son seis antígenos diferentes. La nomenclatura es CD grande y CD chica, ¿tá? Y cada uno es diferente. ¿Y cómo funcionan estos antígenos? Nosotros tenemos, cada persona va a tener siempre tres antígenos. Todo el sistema RH está formado por tres, un CD, pero van a ser diferentes combinaciones. Por ejemplo, yo puedo tener C chico, de grande, E grande, o C chico, E chico, o C grande, de chico, E grande, ¿se entiende? O sea, cada persona va a tener una combinación de CDE diferente y existen varias combinaciones, ¿sí? Lo importante es que todo el mundo tiene un C, que puede ser grande o chico, todo el mundo tiene un D, que puede ser grande o chiquito, y todo el mundo tiene E, que puede ser grande o chico. Y ahí van a venir las diferentes combinaciones. ¿Recuerdan cuando hicieron la tipificación en el laboratorio? ¿Ustedes hicieron para RH también o solo ABO? También RH. Bien. Alejandro, ¿vos te acordás cómo era el frasquito del RH? ¿Qué decías? No, No. ¿Ustedes recuerdan que ustedes tenían un frasco? Un frasco que decía anti-A, ¿verdad? Un frasco decía anti-A. Otro frasco decía anti-B. ¿Sí o no? sí, Uno anti-A, otro anti-B. ¿Y recuerdan qué decía el otro frasco? ¿Alguien se acuerda? anti-D. Anti-B. Anti-D. Anti-D. ¿Y no le llamó la atención en el momento? Sí, Nadie pensó, ¿qué es lo que tiene que ver anti-D? Así, ¿verdad? Los tres frasquitos. Anti-A, anti-B, anti-D. ¿Nadie le llamó la atención el anti-D? sí, ¿No preguntaron? no, No preguntaron. ¿Saben por qué? Porque de todos estos antígenos, C grande de chico, C chico, D grande de chico, E grande de chico, el único, o vamos a decir el único, no, pero el más bravo es el D grande. O sea, yo puedo tener diferentes combinaciones, pero si yo tengo D grande, yo tengo mayor reactividad o capacidad antigénica. Solamente los que tienen D grande se los considera RH positivo. Y es por eso que yo podría, o sea, si yo me voy a un laboratorio y abro la heladera del laboratorio, voy a encontrar reactivos, y es muy lindo, son lindos los reactivos, todos los reactivos que voy a decir, C grande, C chico, D grande, E chico, E grande, E chico. Y yo puedo hacer, por ejemplo, puedo agarrar a Alejandro y hacer, vamos a hacer tu RH, Alejandro, vamos a ver cuál es tu sistema RH. Y yo puedo informarle a Alejandro, Alejandro, vos tenés C grande, de grande y chico, por ejemplo, ¿sí? Solo que eso no se le hace a todo el mundo, son reactivos caros, costosos. Yo le voy a hacer esta tipificación más específica a algunas personas nomás que necesiten.
Pero a grandes rasgos, en el laboratorio yo necesito saber si es positivo o negativo, ¿está? ¿Y qué es lo que me va a decir si es positivo o negativo? La presencia o la ausencia del antígeno D grande. Y es por eso que cuando yo voy a hacer la tipificación, yo busco el A, el antígeno A, yo busco el antígeno B, si no tiene ninguno de los dos, es cero, y busco el antígeno D. Yo busco el antígeno D, ¿sí? O sea, busco solo este antígeno acá, grande, solo este. Si lo tiene, es positivo. Si no lo tiene, independientemente del resto, yo ya le informo como negativo. ¿Entendieron? Perfecto. Vamos a hablar con la profe. ¿Con quién están teniendo ustedes la práctica laboratorio Con la profe Leti. con Leticia? Espectacular. Le voy a mandar un mensaje a Leti. Le voy a decir, Leti, repetile la práctica de tipificación, así ustedes entienden mejor, ¿sí? Inclusive le voy a preguntar a Leti si no consigue todos los reactivos del CDE. ¿Tá? Que son seis frasquitos, son frasquitos todos chiquitines así. Eh, en el regional tienen el banco de sangre, por ejemplo. Todos los bancos de sangre tienen que tener, es obligatorio, ¿está? Bueno, entonces ahora entendí que yo puedo tener diferentes combinaciones. Yo puedo ser C grande, de grande chico, puede ser C chico de grande chico, puedo ser C chico de grande grande y puedo ser C grande de grande grande. O sea, miren estas combinaciones, todas estas combinaciones. No importa cuál combinación yo tengo, no importa cuál combinación. Yo voy a hacer RH positivo o negativo. Positivo. Positivo. Positivo, porque yo solamente me fijo en el D grande. Ahora, yo puedo tener C grande de chico es grande, C grande de chico es chico, C grande de chico es C chico, perdón, C chico, de chico es chico, C chico, de chico es grande. Yo puedo tener todas estas otras combinaciones. Ahora, si mi D es de chico, no va a reaccionar con el antígeno anti-D, no va a reaccionar y yo voy a ser catalogada como RH positivo o negativo. Negativo. Negativo, ¿está? Voy a ser catalogada como RH negativo. Entonces, eso es lo que tengo que entender. Paciente RH negativo es de chico. Paciente RH positivo es de grande. ¿Y a qué paciente yo le haría toda la tipificación completa del sistema? Pacientes, por ejemplo, inmunocomprometidos. Vamos a hacer un paciente, imaginen un paciente oncológico que ya recibió un montón de transfusiones, que está inmunocomprometido, su inmunidad está devastada y necesita una transfusión de sangre. A este paciente yo le voy a hacer una tipificación completa. Vamos a hacer de cuenta que mi paciente es negativo. Yo voy a buscar una sangre negativa o aún siendo positivo, RH positivo no interesa. Yo voy a buscarle una sangre que sea lo más compatible posible. Y la mejor forma de reducir las chances de incompatibilidad sanguínea, de reacción transfusional, es cruzar todos los antígenos posibles. Entonces ahí voy a intentar buscar. Si mi paciente es, por ejemplo, vamos a hacer que mi paciente es C grande de grande chico, voy a intentar encontrarle una bolsa de sangre C grande de grande chico, ¿está? Entonces es importante saber esto. Ustedes a veces van a ir a un hospital, una terapia, por ejemplo, y van a ver la bolsita de sangre, la transfusión, y van a ver bolsitas de sangre que dice simplemente A positivo. Pero por ahí, tal vez en algún momento van a ir a ver una bolsa de sangre y van a encontrar en la bolsa de sangre, por ejemplo, A positivo, C grande de grande, E chico. Y ustedes van a decir, ¿qué es eso?
Ahora ustedes ya saben, ¿está? A ese paciente se le tipificó completo el sistema RH. Probablemente ese paciente es un paciente o inmunocomprometido o politransfundido, ¿sí? O un paciente que ya ha tenido reacciones transfusionales y para reducir el riesgo al máximo se le compatibiliza todo el sistema completo, ¿está? Entonces, cuando vean eso en los hospitales, ahora ustedes van a saber de qué se trata. Y la gran mayoría es positivo, ¿sí? 85% de las personas de raza blanca, que es lo que más tenemos acá en nuestro país, son de tipo positivo. Eh, Raza negra también, raza parda también, ¿está? La mayoría, arriba del 70-80% siempre van a ser RH positivos. O sea, vamos a tener el antígeno D grande. Y estas reacciones transfusionales, como les dije, si la persona no es sensibilizada, por ejemplo, Rosa, que era A negativa, nunca se embarazó, nunca tuvo abortos, nunca fue transfundida, sí ocurrir de ella recibir una sangre incompatible, por ejemplo, se accidenta, un paciente accidentado, ustedes saben que paciente accidentado siempre se le intenta transfundir sangre negativa, pero puede ocurrir por error transfusión de sangre positiva y en ese caso, ¿va a haber reacción? Va. Solo que va a ser una reacción que va a ser después de acá les puse 2, 4 semanas, pero es más o menos en media 3 semanas, que es el tiempo que mi cuerpo necesita. Ustedes van a ver en la clase de linfocitos que yo primero me expongo al antígeno. Después presento ese antígeno al linfocito B. Ese linfocito B se transforma en célula plasmática y esa célula plasmática comienza a clonarse y comienza, por otro lado, también a producir anticuerpos. Todo ese proceso lleva en torno de 2 a 4 semanas. Entonces, hasta que produzco anticuerpos, yo ya perdí gran parte de mis eritrocitos, ¿sí? Porque a pesar de que el eritrocito dura 120 días, el eritrocito transfundido va a tener una vida media mucho más corta, ¿está? Va a tener una vida media de un mes, 2 meses máximo, ¿está? Entonces, cuando comenzó a producir anticuerpos, yo ya tuve ruptura eritrocitaria, hemólisis y la reacción va a ser leve. Ahora, el paciente sensibilizado, no, paciente sensibilizado, la reacción va a ser muy, muy rápida e inclusive es una reacción altas chances de ser una reacción fatal, ¿está? Lo que se produce es una hemólisis y una ruptura inmediata de los eritrocitos. Eso lleva a aumento de la liberación de todas las sustancias en el interior, son la bilirrubina, y principalmente lo que mata, lo fatal, es la unión antígeno-anticuerpos que va a producir una obstrucción con bloqueo de todos los capilares renales que lleva a la falla, obstrucción renal, que lleva rapidísimamente al óbito. Bueno, y para finalizar, les traje esto solamente para que entiendan un poquito mejor, que es lo que hablábamos de la mamá que es negativa y que va a tener un bebé con una persona, el padre es positivo. Y el bebé casualmente va a heredar el RH paterno. En este caso, la mamá es RH negativo, tiene de chico, pero el bebé tiene de grande. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ocurre el desprendimiento placentario, sangre del bebé va a pasar hacia la mamá. Y, o sea, no hace falta que sea embarazo, que a veces uno le pregunta a la mamá, ¿tuviste embarazo? Vamos a hacer cuenta mamá negativa. Te dice, no. Y muchas mujeres no contabilizan los abortos, ¿sí? Y el aborto también es un mecanismo de sensibilización. En el aborto también tenemos pasaje de sangre hacia la mamá. Entonces, cuál sea la situación,
esa mamá ahora, esa mujer está sensibilizada. Y el problema es que cuando esa mamá se embaraza, o sea, cuando esa mujer se embarace nuevamente, vamos a hacer cuenta que aquí es el primer embarazo y ella es negativa. Si es negativa, tiene los dos D chiquititos, ¿sí? Si tuviera un D grande, un D chiquito y un D grande, ya es positiva, ¿sí? Entonces ya es D negativa, es RH negativa, pero el bebé es positivo. Cuando el bebé nace en el desprendimiento placenta, ustedes están viendo acá la placenta saliendo, desprendiéndose, ahí en el clampeo la sangre vuelve. Y ahí esas hemácias, estos eritrocitos positivos, entran en el torrente circulatorio y hace que la mamá comience a desarrollar anticuerpos. Esa mamá, esa mujer ya va a estar llena de anticuerpos y cuando se embarace de nuevo, si el bebé es negativo, no pasa nada. Pero si el bebé es de nuevo positivo, ella va a estar pasando durante todo el embarazo anticuerpos que van a estar hemolizando la sangre del bebé, ¿tá? Esta enfermedad se llama enfermedad hemolítica, pueden encontrar como EHRN, enfermedad hemolítica del recién nacido o eritroblastosis fetal. Es lo mismo, ¿sí? Eritroblastosis o enfermedad hemolítica. Es lo mismo, ¿sí? Enfermedad hemolítica habla más de lo que se trata, ¿sí? Eh, Cada vez que esa mamá se embarace, va a ir aumentando la probabilidad de tener un bebé con este tipo de reacción hemolítica. Y la palabra lo dice, se produce una hemólisis de los eritrocitos. Esta hemólisis, si la mamá tenía pocos anticuerpos, va a ser más leve, pero aún así el bebé va a nacer ictérico. Recuerden que la ictericia es la coloración amarilla de piel y mucosas, va a nacer anémico, ¿está? Y va a tener estos anticuerpos. Recuerden que los anticuerpos, si yo me inyecto anticuerpo, no son anticuerpos que yo voy a producir. Si yo me inyecto anticuerpos, estos anticuerpos, después de unos 2 meses máximo, van a desaparecer, ¿tá? O sea que hasta que pasen unos 2 meses, estos anticuerpos van a seguir circulando y van a seguir causando hemólisis. Ahora, en el caso de que la mamá haya tenido una concentración mayor de anticuerpos, porque cada uno es diferente, si la cantidad de anticuerpos producidos es más elevada, las reacciones del bebé van a ser mucho más graves y severas, ¿está? Como por ejemplo, hepatoesplenomegalia, o sea, aumento del hígado y del vaso por la intensa hemólisis, ¿sí? Anemias graves, ¿tá? Con insuficiencias de órganos, con hipoxia tisular, hasta casos ya súper severos, que son casos ya incompatibles con la vida, donde generalmente el bebé o nace muerto o nace y enseguida fallece, por las altas cantidades de urea, ¿sí? De bilirrubina, genera deterioro del sistema nervioso central, que es el kernícterus, por la intensa hipoxia orgánica, nace con fallo multiorgánico, o sea, la eritrosevera ya el bebé o nace, pobrecito, muerto o fallece enseguida después del nacimiento. ¿Qué es lo que se hace en estos pacientitos, en estos bebés? Primero, que si es que no se hizo prevención, que ya lo voy a explicar, se previene súper fácilmente, se hace la exsanguinotransfusión, que es un procedimiento que a pesar de ser duro de ver, yo ya vi varias exsanguinotransfusiones, al bebé recién nacido se lo conecta a una máquina muy parecida a la máquina de diálisis, ¿sí? En donde se va extrayendo la sangre y se va transfundiendo sangre nuevo por una nueva vía, ¿está? Al bebé, el bebé va a ser positivo, entonces al bebé se le pone sangre negativa. ¿Y esto por qué? ¿Por qué, profe? Porque piensen que la sangre del bebé está lleno de anticuerpo anti-RH.
Si yo le transfundo sangre RH negativo, esta sangre no va a reaccionar, no voy a tener reacción antígeno-anticuerpo. Entonces se le hace una transfusión total, o sea, se le saca todo el volumen sanguíneo y se le transfunde un volumen 100% nuevo de sangre RH negativa, ¿tá? Y eso eh, reduce las complicaciones y resuelve complicaciones futuras, ¿sí? Profe, pero ¿cómo así entonces el bebé va a tener sangre diferente? Sí, pero recuerden que esa sangre, ¿tá? Va a durar unos 2 meses y va a empezar a deteriorarse, que es el tiempo de vida media del eritrocito, y al cabo de 2 meses ya no va a tener más anticuerpos circulantes, y al cabo de 2 meses, cuando la sangre transfundida comience a ser destruida fisiológicamente, eso va a estimular a la médula del bebé a comenzar a producir su propia sangre, ¿está? Entonces, más o menos unos 2 meses después, el bebé comienza ya con recambio de sangre, eliminación de los anticuerpos circulantes y comienza a tener su propio volumen sanguíneo, está producido por su propia médula. ¿Está bien? Bueno. Eh, Solamente les traje esto para aclarar, me pareció interesante hablando de transfusiones, sí, que es donde ustedes van a ver en la práctica, sí, la importancia. Recordar que la aglutinación es la sangre del donante, sí, porque imaginen que yo soy cero, yo voy a tener anticuerpos anti-A. Si me ponen sangre A, no es mi sangre que va a aglutinar, es la sangre que me están transfundiendo, que a medida que va entrando, mis anticuerpos la va a ir neutralizando. Entonces, las reacciones son rápidas. Generalmente, la sangre va entrando, está con la bolsa y el paciente ya comienza a hacer fiebre, comienza a tener alteraciones, ya que son señales de reacciones transfusionales, ¿tá? Entonces, generalmente son inmediatas, principalmente por las hemolicinas. Recuerden que la IgM se une una IgM a 10 antígenos, entonces la reacción es mucho más acelerada. A su vez, a pesar de que tenemos reacciones inmediatas por unión antígeno-anticuerpo, estas uniones antígenos-anticuerpos después van a ser fagocitados, o lo que me va a provocar reacciones tardías, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser la reacción? Opa, principalmente ruptura, ¿sí? La unión antígeno-anticuerpo con fagocitosis y ruptura eritrocitaria, que me va a llevar a hiperbilirrubinemia, ictericia por la hemólisis, y también, dependiendo el grado, recuerden que la obstrucción de los capilares por la unión de esos antígenos anticuerpos ocurre principalmente a nivel renal, pudiendo provocar bloqueo renal, ¿tá? Que es la complicación grave de la reacción transfusional. Entonces, el transfusión de sangre es un trasplante de órganos, ¿tá? Tiene que llevarse a serio. Las complicaciones pueden ser complicaciones leves, pero también pueden ser complicaciones fatales, ¿tá? Entonces siempre tenemos que evaluar bien el paciente, no se transfunde porque sí. Existen indicaciones muy precisas para la transfusión y siempre la transfusión que sea hecha con calma, ¿tá? Con sangre bien cruzada, con sangre compatible, ¿tá? De bancos de sangre serios. Nosotros tenemos en Ciudad del Este nuestro banco de sangre que funciona espectacularmente. ¿Ustedes ya se fueron a donar alguna vez? ¿Tenemos donantes voluntarios o no? Sí, profe. Sí, ¿Sí? pero Qué bueno. Hay que donar. Ustedes saben que cada 4 meses, hasta cada 3 meses se puede donar, pero cada 4 meses ustedes van a estar donando sin tener ningún tipo de alteración en su cuerpo. Donar cada 4 meses es lo recomendable. No hace bien ni hace mal donar. Ay, yo me voy a donar porque me hace bien. No, no, no hace ni bien ni mal. No cambia nada, ¿tá? Son 450 ml que no, en su vida no va a hacer ninguna diferencia, pero sí
mucha diferencia para quien recibe, ¿tá? Bueno, y solamente para finalizar, diga, Una pregunta. Por deciros, ejemplo, si la persona que suele, por ejemplo, yo cuando llegué a donar 2 veces, la primera sí, vez casi me desmayé, o sea, me desmayé, y la segunda vez me sentí más mareada. Eso sí, podría tener algo de fisiología en eso. sí, ahí la sensación son síntomas autonómicos, ¿tá? Son síntomas vagales. Ustedes ya vieron en neuro, ¿qué es lo que hace el estímulo vasovagal? Baja la presión, ¿está? No es que te sacaron, no, qué bárbaro, me sacaron tanta sangre que me bajó la presión. No, es una reacción vasovagal, ¿está? Que puede ser por ansiedad, puede ser por impresión por el tamaño de la aguja, puede ser por nerviosismo, ¿sí? Puede ser por dolor. Recuerden que los síntomas vasovagales, el dolor puede estimular síntomas vasovagales, pero es vasovagal, ¿está? Entonces, ¿cómo yo o cómo yo tengo como prevenir una reacción vasovagal? Primero, teniendo un buen volumen, o sea, yo me voy a ir a donar, pero voy a tomar un buen desayuno, tomar bastante líquido, ¿sí? Para ir y donar, estar en una posición cómoda, intentar relajarme, no ponerme nerviosa. Todo eso va a ayudar a vos reducir tu sintomatología, tu estímulo vasovagal, ¿tá? Pero la transfusión en sí, la cantidad de sangre que se dona no causa esos síntomas, ¿está, Rosa? Recuerden que el vago, la estimulación vagal es estimulación parasimpática. ¿Tá? Entonces, parasimpática hace que baja la presión, disminuye la frecuencia cardíaca, entonces por eso es que puede causar mareos, inclusive desmayos. Está, Rosa, pero no te preocupes, eso es una reacción a la transfusión, pero es una reacción por otros motivos, no es por la extracción de sangre en sí. La extracción de sangre tiene que ser rápida. Una extracción de sangre para donación no puede durar más que 8 minutos, ¿sabían? Entonces, cuando se hace la extracción, por eso es que el trocante tiene que ser grande, por eso es que la cánula tiene que ser grande, ¿sí? Por eso es que le mantienen el lazo apretado, por eso es que le hacen apretar la bolita. ¿Por qué? Porque tiene que salir rápido. Entonces son 450 ml que tienen que salir hasta en 8 minutos. Eso es lo ideal, ¿sí? Pero seguir donando, Rosa, seguir donando y recordar de tomar todas esas precauciones antes de ir a donar sangre, principalmente hidratación, comer bien, ¿tá? Comer bastante dulce, ¿sí? Recuerden que para donar no hay que ir en ayunas a donar sangre, nunca. ¿Te fuiste en ayuna, Rosa, cuando te desmayaste? No, almorcé antes de irme a donar. Habías almorzado. Sí. Tal vez estabas con el estómago muy lleno. También puede ser, te pasaste. Recuerden que eh, Yo supongo que también podría ser por cansancio esa vez. Y u- la segunda vez del mareo había llevado, siempre que llevo agua y llevo sí, dulces. Esa vez solamente me mareé, pero es cuando me quedo mucho tiempo parada o tipo no, em, después de hacer eso. Entonces, generalmente me quedo sentada o en el día no suelo hacer actividades más fuertes porque sé que me va a generar eso, ya por la primera vez que me pasó. exacto. Entonces lo que pasa es que te baja la presión, ¿sí? Pero eso ya vos tenés que tomar tus precauciones. Hay personas que son más sensibles que otras, ¿sí? Pero no es porque hace mal donar, mucho por el contrario. Hay que seguir donando y uno trabaja eso ya con los niños, aprender a conocer los señales de su propio cuerpo, ¿está? Entonces, mira, vos ya sabes, si yo voy a donar, tengo que tomar bastante líquido, comer bien antes y después no estar mucho tiempo parada. Vos ya reconoces tu propio cuerpo, ya reconoces tus propios señales y ya tomás las medidas de precaución para evitar un problema, una complicación. Y es así mismo, ¿está? Es así mismo. Bueno, y para hablar de trasplante, finalizar, yo creo que esta es la última diapositiva.
Solamente decir que para trasplante, en el momento del trasplante, se hacen otros exámenes. Se hace también del AVRH, sí, claro que se hace, pero también se hacen otros exámenes de compatibilidad del sistema mayor del HLA, ¿tá? De histocompatibilidad. El trasplante, existen maneras o de evitar la reacción, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago trasplante del tipo autoinjerto, reduzco prácticamente o anulo cualquier tipo de reacción de incompatibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de mi mismo cuerpo. El autoinjerto se usa mucho de cartílago, ¿tá? Por ejemplo, se saca cartílago de las costillas para poner en la nariz, ¿tá? O de hueso para poner en maxilar cuando tienen que hacer implantes, o de piel, ¿tá? El autoinjerto es lo ideal porque ahí no corremos riesgo de reacción. El isoinjerto también funciona súper bien, que es cuando es en gemelos. ¿Por qué? Porque los gemelos univitelinos poseen un sistema genético prácticamente idéntico. El aloinjerto es lo más común, ¿tá? Que es entre personas diferentes, pero con previa compatibilidad, ¿tá? Y lo más raro es el xenoinjerto, que es cuando es entre especies diferentes. ¿Qué xenoinjerto ustedes conocen? Me puedan decir. ¿Están googleando? ¿Nadie? Pueden inventar. Xenoinjerto. ¿Escucharon hablar de la válvula de chancho? ¿El corazón? ¿Reemplazo valvular? ¿Ya? No, profe. Por ejemplo, hay válvulas cardíacas y esto se utiliza ampliamente. Válvulas, el reemplazo valvular puede ser con una válvula artificial o con la válvula de porcina de chancho, ¿sí? Que se hace y funciona súper bien. Sí, Héctor con su carita. Exactamente. Entonces es un trasplante, un reemplazo valvular de tipo xeno-injerto de otra especie. Inclusive el chanchito, el que mejor se adecua tanto en morfología, tamaño y sistema de histocompatibilidad. Ustedes saben que el cerdo es el que tiene el sistema inmunológico más parecido con el ser humano, ¿tá? Por eso es que se utiliza para el reemplazo valvular. Inclusive, y esto ya se está haciendo, se crían chanchitos con el sistema de histocompatibilidad de una persona determinada para, lógicamente que éticamente no es permitido, pero que se hace, se está haciendo, y se hace tantas cosas, ¿verdad? Que no son permitidas éticamente, moralmente hablando. Por ejemplo, van a estar un trasplante de hígado, entonces se le cría al chanchito con el mismo sistema de histocompatibilidad para después poder hacer el trasplante hepático. Pero sí, es el que tiene el sistema inmunológico más parecido. El único que, lo que más se utiliza en medicina es el de válvula cardíaca, ¿tá? Y funciona súper bien. Tiene una vida, una durabilidad hacia largo plazo muy buena. Bueno, chicos, a ver qué pusieron acá vi que había una pregunta. ¿Qué pasa si la gota del anti-A es más grande que la anti-B? No pasa nada, porque ahí va a sobrar anticuerpos, pero ahí los pocos, vamos a hacer que la gota del anti-A es gigante y la gota de sangre es chiquitita, ahí los anticuerpos van a reaccionar y van a aglutinar contra todos los antígenos. Ahí yo voy a tener aglutinación, ¿sí? Y va a ser visible. Va a ser visible. El problema es cuando es lo contrario.
que la aglutinación es tan chiquitinga que no la voy a conseguir visualizar, no la voy a conseguir ver, y en la macroscopía, sería al ojo desnudo, ¿sí? A simple vista no voy a conseguir visualizar la aglutinación, ¿sí? Bueno, entonces si mi gota del gotero sale mucho, ¡oh! Salió mucho, no importa, no se preocupe, ¿está? Ahora, si la gota de sangre cayó una gotona gigante, ahí sí, limpien y vuelvan a hacer. Bueno, chicos, ¿más alguna pregunta? ¿Les quedó alguna duda? Bien. Vamos a hablar, ya son casi las 11. Hablamos bastante. ¿Les gustó la clase? Online no es lo ideal, pero bueno, por lo menos evitaron salir de su casa con este tiempo feo, con la lluvia. Semana que viene van a tener clases con Pablito, clase con Pablo. Nosotros ya terminamos ahora con sangre y Pablo va a dar las dos primeras clases le invité porque lo que más le gusta es respiratorio, así que él va a dar las dos primeras clases de respiratorio y después Pablito va a dar solamente una clase al final de endocrino. Así que aprovechenle bastante. Cualquier duda me avisan. Yo voy a enviar a través de carta el caso clínico para que ustedes lean y la próxima vez que nosotros nos veamos en forma presencial vamos a hacer la apertura. Inclusive te mandé, Carlita, ahí el cronograma donde está bien especificado los días, quién da qué, cuáles van a ser los próximos pasos. Porque hubo un pequeño cambio en el cronograma, principalmente con Rubén, que cambió su día. ¿Alguna duda, alguna preguntita? No, profe, muchas gracias. ¿No? No, Bueno, profe, súper. buen fin de semana, aprovechen, va a ser lluvioso, pero aprovechen para estudiar, para relajar. Les voy a mostrar mi pincha. Este es el grandote. Ay, 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 ay. Los perros.